Hola y bienvenidos a Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Hoy no estamos a oscuras, pero después de esta entrevista estaremos más encendidos y quizás con la boca loca. Desde 1995, mi invitado de hoy ha llenado las pantallas de la televisión y los parlantes de la radio con su inusual comedia con programas como A Oscuras pero Encendidos y La Boca Loca de Paul. Este comediante y animador ha entretenido a la audiencia de habla hispana en Miami, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Me refiero al comediante y animador Paul Bush. Bienvenido, mi amor. Ay, qué Dios rico mío. tenerte. Esa presentación hace que hasta a mí me den ganas de escuchar la entrevista, pero yo decía, pero y tanta cosa, pero nada que ver, nada que ver, nada que ver. La verdad, yo estoy súper contento Nos conocemos hace muchos años. Sí, señor. Pero yo constantemente estoy mirando Netflix o estoy mirando un canal americano, una cosa de esas, y aparece Vivian Ruiz. Y a mí verdaderamente me llena de alegría, porque cada paso adelante que da una persona que uno aprecia y que uno ve que tiene tanto talento, pues resulta maravilloso. Ay, Así que qué gracias linda. a ti y al equipo de producción. No, mi vida, gracias a ti por estar acá. Bueno, Paul, yo me enteré que Cupido, un día antes, visitó a tu mamá y te dejó a ti en sus brazos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que Cupido visitó un día antes a No mí? fue, tu cumpleaños no es el 13 de febrero. Ah, pero mira, ustedes saben, sí, absolutamente, sí, sí. Yo llegué, lo que pasa es que a la repartija del Día de los Enamorados yo llegué adelantado y me quedé fastidiado. No, mentira, mentira. Después me ha ido bien, la verdad, pero por mucho tiempo yo decía, ¿y qué es esto? Que llegué temprano al Día de los Enamorados. Sí, señor. Sí, Llegaste sí. temprano. Bueno, queremos saber algo que nos hemos estado preguntando todos nosotros en estos días que estábamos preparando esta entrevista para ti. ¿Dónde tú naciste? Yo sé, porque es que por mucho tiempo, inclusive se hizo un concurso que se llamaba Adivina Adivinador de dónde es el animador, y hemos hecho, le hemos sacado tanta punta a ese lápiz de dónde yo nací, porque mi historia es muy parecida a la de mucha gente que son hijos de inmigrantes nacidos aquí en Estados Unidos. En mi caso, mis padres son argentinos, viajaron a Puerto Rico para su luna de miel a finales de los años 60 y les gustó tanto que después de estar un tiempo casados regresaron a Puerto Rico y yo nací allí. Pero al poco tiempo, al año de estar allí, pues ya empezamos un vaivén entre Buenos Aires, después Puerto Rico, de vuelta a Buenos Aires, y finalmente en el año 88, cuando yo tenía 18 años y terminó la secundaria, después de haber hecho parte de mi secundaria en Buenos Aires y parte en Puerto Rico, vengo a Estados Unidos y desde el año 88 he estado acá en Nueva Orleans, en Nueva York y finalmente en Miami, ¿no? Donde llevo desde el 93, ¿no? Sí, es así. Muchos años. Para suerte de todos nosotros. Bueno, no sé, yo me considero afortunado y conociendo personas como tú, más todavía. Qué lindo. Mira, ¿cómo fue ese desarrollo de estarte mudando? O sea, esa situación de estarte mudando de un lado para otro. Mira, ¿En alguna forma te afectó o te ayudó? no, yo creo que me ayudó. Yo creo que los inmigrantes todos, siempre, y creo que fue una cosa que vivieron mis padres mucho, y es que cuando se fueron de su país, les encantó la experiencia de vivir en un lugar donde se hablaba en español y se ganaban dólares y era una cultura completamente distinta como era Puerto Rico, pero nunca uno se olvida de dónde uno viene. De alguna manera pasa a los inmigrantes. Claro. Y siempre tenían esa cosa de volver o quedarse o volver. Y yo lo sigo viendo hasta aún hoy en día cuando conozco a personas que emigran y se adaptan a la parte, digamos, de la comodidad grande que tiene este país, pero extrañan los amigos, extrañan las reuniones y ese tipo de cosas, y eso fue lo que hacía que fuéramos y volviéramos. Era una cuestión totalmente afectiva. ¿Y allá en Puerto Rico eran ustedes solitos o tenían también familias que No. se podían sentir más? Había una comunidad argentina en Argentina, como siempre hay crisis, siempre hay grandes emigraciones. Claro. Entonces hay la emigración que ocurrió en la época de mis padres, en los años 60, después hubo emigraciones en los años 80, en los años 2000, siempre hay olas. Esta fue la del final de los años 60, yo nací en el año 70, pero había una comunidad argentina bastante grande, la mejor amiga de mi mamá era argentina, y también mi mamá amó mucho a Puerto Rico, amaba el sol, amaba la playa, era una mujer que siempre estuvo muy agradecida, inclusive escribió poemas dedicados a Puerto Rico porque
lo llevaba en el corazón, yo creo, de alguna manera. Y te criaste en una escuela católica que eran los maristas. Con los maristas, que, bueno, curiosamente, mi gran conexión con Cuba, y esto es una cosa que siempre me decían, pero ¿cómo es que tú entiendes a los cubanos también? La mayoría de la gente que me educó a mí desde primer grado eran españoles que venían del Colegio Marista de Cuba, que hoy en día creo que es una cárcel o una cosa así. El marista, lo que le dicen Villa Marista en Cuba, es una cárcel o algo por el estilo. Una cosa así, cambió mucho, ¿no? Sí. Pero todos esos hermanos maristas fueron a Puerto Rico y muchísimos compañeros míos hasta hoy, que yo acabo de regresar, yo voy a Puerto Rico muy poco, estuve un día para una reunión de los 30 años de graduado de secundario. La cantidad de compañeros míos que son hijos de padre y madre cubanos son muchísimos. Y entonces, ¿qué pasa? Mi nani, cuando era chiquito, la señora que nos cuidaba era cubana. Tuve mucho contacto con la comunidad cubana. Bueno, es que tu acento es un híbrido, ¿no? Yo no sé, pero fíjate, de verdad que yo no trato. Te explico, yo no te siento acento. Obviamente argentino no tienes acento ninguno. No, me a no ser que lo trates. Palabras. Sí. Pero yo no te lo denoto. No. Y tampoco te denoto acento puertorriqueño. Y a diferencia de Giselle Blondet, que yo la quiero mucho, pero yo no trato. A mí me quedó esto después de vivir. Yo no hago eso de que trato de hablar de una manera. A mí me pasa de que cuando era chiquito en Puerto Rico me decían el argentino y aquí en Argentina me decían el americano o el puertorriqueño. Pero nunca he tenido un acento así que tú digas muy marcado de un país. Pero no es porque trato, es porque ocurrió de alguna manera extraña, ¿no? En ese interín. Sí. Llegaste a Miami. Ajá. Y cuando llegaste a Miami, te contrataron para que lanzaras MTV Latino. Sí, bueno, yo era un muchacho. Yo lo que tenía era 23 años. Terminé mi maestría en Nueva York y entonces vine para acá con el interés de empezar a trabajar en MTV Latino. Yo participé en el equipo de lanzamiento, pero estaba liderado por una señora británica muy maravillosa, que ella era la que estaba a cargo de lanzarlo y yo estaba meramente aprendiendo. Digamos, de alguna manera. Esa etapa es interesante porque yo al trabajar en una compañía tan grande y tan poderosa como Viacom, me di cuenta muy rápido de que mi sueño nunca era, o sea, si yo me quedaba allí, yo iba a vivir el sueño de otro y la creatividad de otro, y las ideas de otro. Claro. Y sin embargo, sentía que era un canal muy importante, pero no me sentía con sentido de propósito o de pertenencia. Y siempre, desde chiquito, tuve en la mente, me acuerdo de decírselo a mi mamá a los 13 años, tenía el recuerdo de los programas que creo que los tuvo la televisión cubana antes de la Revolución y también existieron en Puerto Rico por 40 años, de los shows de variedades, que no era otra cosa que el show de Jack Paar americano, pero hecho al mediodía. Exacto. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso para mí fue lo que nutrió mi interés y mi gusto por la televisión. Y siempre después vi esos mismos formatos hechos en Italia y hechos en España, y siempre me fascinó, y en la Argentina, los programas de variedades. Entonces, de ahí surge ese interés que me persigue desde niño, y digo, esto es lo que yo quiero hacer. Y con esa nos vamos a una breve pausa. Bueno, fantástico. Pero cuando regresemos, Paul nos dirá muchísimas cosas, incluyendo cómo fundó su compañía y también por qué decidió dejar su puesto en MTV para comenzar su carrera de animador. Así que ya volvemos, no se vayan. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual, donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Y regresamos a Página Abierta con el comediante y animador Paul Bush. Paul, inmediatamente después que saliste de MTV, fundaste tu compañía Astracanada Productions, Claro. Que fue en 1995. Y comenzaste el programa de A Oscuras, pero Encendidas. Claro, lo que estábamos hablando. Ajá. Entonces, lo que quiero saber es de dónde sacaste ese título, de Oscuras para Encendidas. Bueno, yo había pensado, cuando yo llevaba pensando varios años, porque desde los 13 que tenía esta intención de hacer un programa de variedades, y había puesto el título De Noche se pasa mejor. Pero
no me terminaba de convencer, no me parecía. Entonces hablé con la esposa bueno, la que era en ese momento la novia de un querido amigo mío que también está en el negocio de la televisión, aquí en West Palm Beach. Y ella dice, un día me manda una creativa espectacular, me manda un papel y yo lo abro y adentro decía Oscuras pero Encendidos. Y otro amigo me hace el logo. Y me pareció, a Oscuras pero Encendidos me pareció curioso. Y fíjate que al pasar los años me he dado cuenta de que se ha transformado en un punchline a veces, que lo han usado en obras de teatro, lo han usado a veces para ¿cómo se llama?, promociones en Univisión, haciendo bromas acerca con la frase a Oscuras pero Encendidos. Así que pues, pasa a ser parte un poquito de la cultura general, si eso se le puede llamar cultura, de nuestra vida cotidiana, digámoslo de esa manera. Me llama la atención porque hasta la compañía tiene un nombre muy, muy creativo, Astracanada Productions. Que tú debes saber lo que significa, sí, pero todo el mundo piensa que es el programa aeroespacial canadiense. Y no tiene nada que ver. Es verdad. Pero muy poca gente, y yo estoy seguro que tú conoces el género de la astracanada, para explicarlo fácil para las personas que son más jovencitas, lo que es el slapstick, lo que hacían los Tres Chiflados, lo que hacía Abbott y Costello, lo que hacía toda esa gente, es el género de slapstick en inglés. Claro. Lo más similar a eso en español es la astracanada, que es una farsa teatral disparatada y chabacana donde el único propósito, independientemente, el fin justifica los medios, digamos, la torta en la cara, claro, el objetivo es reírse, no importa el contexto, no importa nada. Entretener y divertirse, y pasarla bien. Y también yo siempre quise que la compañía mía, porque de alguna forma es mía, porque soy uno de los socios en la compañía, no tuviera mi nombre. Me parecía importantísimo alejarme lo más posible del culto al ego. Me parecía que, y eso yo lo fundamos cuando tenía 25 años. Me parecía importantísimo eso. A mí no me gustan las personas que le ponen sus nombres a los edificios y a las compañías. No los juzgo, pero no es mi estilo. Claro. Yo quiero que esa compañía pues siga por mucho tiempo y que los jóvenes con quien yo trabajo ahora, si quieren, la tomen y la lleven al próximo. Y la lleven al demás. Una cosa muy curiosa es que tú en tu oficina de MTV Latino tenías un muñeco de Guillermo Álvarez Guedes. ¿Cómo no? Sí, y después fue parte del set. Y después fue parte del set. Guay, ¿por qué? Porque a mí hay personajes latinos. Yo ahora en el break mencioné a Iri Chacón, por ejemplo, o a Álvarez Guedes, o a Walter Mercado, o a... ¿Quién te puedo decir? Personajes que son... Precisamente personajes, son íconos que hicieron algo de una manera completamente distinta. Lo que hoy en día es el género del stand-up comedy, en los años 60 y los años 70 no lo hacía mucha gente. No. De hecho, eran más storytellers o cuentachistes, y Álvarez Guedes hizo una industria de eso. Vendía discos, vendía muñecos y no sé qué. Y el muñeco de Álvarez Guedes era tan bizarro que yo lo quería, y además le apretabas y te decía chistes. Con un disco que tenía adentro. Entonces me parecía una cosa interesante y lo puse en el set al punto de que la hija de él en algún momento creo que se comunicó con algunas personas que trabajaban con nosotros y mucha gente lo notó de la misma forma que tú lo estás haciendo ahora. El programa de Oscuras pero Encendidos se veía aquí en los Estados Unidos. Empezó en el Canal 41 y no lo veía ni yo. ¿Ok? Después, porque no había cable, no había nada, eso era una cosa a ver qué pasa. Después de eso empiezan a conseguir cable, empieza a ver las 2 o 3 personas. Después Univisión viene y trata de llevarnos para Univisión, le decimos que no, que nosotros no vendemos lo que somos. Galavisión, que en ese momento estaba controlado por otra persona, nos pone en el aire. Y ahí se empieza a ver por cable nacional. Y a raíz de eso, en Telemundo, Jim McNamara, en ese momento nos llama y nos dice, sería bueno hacer la versión nacional de esto en broadcast. Y bueno, ahí aprendimos muchísimas cosas, como por ejemplo el hecho de que en los canales grandes la política a veces se come a la creatividad. Y eso es una cosa que es interesante aprenderla porque de ahí en adelante pues siempre cuidamos mucho, lo cuidamos antes de eso y después de eso, nosotros poder controlar nuestra propia creatividad. Que en la etapa de Telemundo, que fue apenas un año,
sentimos que no era orgánico a lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Ok. Cuando tú estabas en la cima de tu carrera, tú te encuentras un tumor en la cabeza. Bueno, sí, al mes de empezar el primer programa, sí, de hecho yo empiezo en diciembre del 95 y en julio me diagnostican de sorpresa. Yo tenía muchas migrañas y tenía pérdida de audición y nada, y me diagnostican este tumor del tamaño de una bola de billar en el cerebro a los 25. ¿Era 25 años o 26? Ya era el 96, ya tenía 26 años. Y nada, tuve que hacer un will, ¿cómo se llama esto? Un testamento que no tenía mucho para ofrecer, pero lo que, por ejemplo, a mi novia en ese momento dije que le pagaran la educación de la universidad con lo que quedara. Y me puse en una campaña, porque como yo tenía este sueño de hacer el programa, ese día empezamos a grabar. Hacíamos el show en vivo, un show antes grabado y un show después, porque yo si me moría, porque las probabilidades de morirse eran del 90% y las de mantener la cara eran del 2%. Entonces yo dije, yo necio hasta el final, voy a grabar suficiente show para que si me muero, por lo menos por un mes más hayan programa. Entonces grabando, al último show viene José Díaz Balart, que es una persona de las noticias muy conocida en inglés y en español, que en ese momento trabajaba con la NBC. Y me dice, ¿por qué ustedes están haciendo tantos programas a la vez? Entonces yo le digo, mira, no hemos dicho nada, no le hemos comentado a nadie, pero a ti te lo vamos a decir porque era el último programa grabado antes de irme para el hospital. Claro. Y se lo comentamos, él llamó a su hermano y gracias a su hermano a mí me operan en una sesión de 23 horas en vez de en 2 sesiones de 8 horas. Ay, y me lograron mantener me mantuvieron la cara así, o sea que no le fue muy bien, pero de todas maneras algo se mantuvo. Que pude seguir trabajando porque normalmente después de esa operación tu cara queda colgando, ¿no? Entonces tuve la gran suerte de que gracias a la intervención de Díaz Balart, que en ese momento era un congresista, el hermano de este reportero, pues pude seguir trabajando hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Por esa misma razón es que tú estás aquí hoy en día. Bueno. Por ese espíritu, por ser tan especial, por tomar las cosas tan a la ligera, porque fue una situación muy seria y yo te aplaudo. Mira, Vivian, yo creo que yo siempre les digo a los estudiantes en la universidad, porque es una vocación que tengo, a ti te van a pasar cosas en la vida. O tú eres el protagonista y el que toma las riendas en lo que te va a pasar, o tú eres una víctima de eso. Claro. Pero el que decide que tú eres ese personaje y cómo se desarrolla en esa historia, eres tú. Exactamente. Así que con esta nos vamos a tomar una pequeña pausa y cuando regresemos, pues continuaremos hablando con Paul de su integración al Miami-Dade College, de más programas, de la boca loca de Paul, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos enseguida. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Y regresamos con Paul Bush. Sé que has hecho muchísimas cosas. Tú haces de todo. Has hecho programas de radio muy exitosos. Eres conferencista. Has dado conferencias en diferentes partes del mundo. Y todo eso me encanta. Pero es que has hecho tanto que no puedo cubrirlo todo en una sola entrevista. Quiero saber que me hables sobre la boca loca de Paul. Bueno, Caracol Televisión nos llamó, ellos estaban intentando meterse en el mercado hispano de los Estados Unidos y nos llamó en el año 2006 o 2005 y en el año 2007 nosotros lanzamos un programa que no era otra cosa que A Oscuras pero Encendidos, ayornado a la época porque había que evolucionar. Hicimos La Boca Loca de Paul que se transmitió, después vino la crisis económica y un montón de cosas, entonces se transmitió aquí en Miami a través de Caracol y después ese mismo programa lo tomó Mega TV y lo transmitió nacionalmente por satélite aquí en Estados Unidos y en sus repetidoras y en Puerto Rico y tuvo un éxito buenísimo. La verdad que fue una cosa muy... Era también de medianoche.
Era un programa late night, pero Caracol lo ponía a las 10 de la noche y después se transmitió a las 11 de la noche. Háblame de uno de tus últimos proyectos, que creo que a partir del año pasado empezaste con un programa que se llama Offside. Sí, empezamos la producción. Eso fue, nuevamente, hay una cadena de televisión importante de aquí de deportes que se llama Bein Sports. Y ellos quieren comenzar en lo que se llama Sports Entertainment, que es la mezcla del mundo del entretenimiento con sabor a deportes, digamos, de alguna manera. Y en vista a todos los años de cosas que se han hecho, pues me dijeron de hacer. Hicimos un piloto el año pasado y estamos en este momento en el proceso de reclutar a los auspiciadores para lanzar en el 2019, el año que viene. ¿Pero ya el programa se ha visto o No. El piloto, se produjo un piloto espectacular y con invitados, con todos los elementos. O sea que ya el programa está armado, tiene todos los elementos necesarios. ¿Y eso se va a ver? Eso es nacionalmente en Estados Unidos, aunque yo estoy hablando con algunos amigos para también transmitirlo en Latinoamérica y hacer algunas otras cosas al mismo tiempo. Ok, entonces me parece que es importantísimo decirle a nuestro público y a nuestros muchachos, porque este es el Miami-Dade College, que tú también impartes clases aquí en el Miami-Dade College de cine y televisión. Mi vocación, yo creo que mi vocación interna son dos. Una siempre fue conducir y producir televisión, y una que es igual de importante ha sido enseñar. Yo empecé a enseñar cuando yo me fui a hacer mi maestría en Syracuse. En el año 91 empecé a ser asistente de cátedra y después de eso vine a Miami y empecé a enseñar mientras estaba en MTV. Yo me iba a dar clases en Barry University, posteriormente el año 2005 en el Art Institute y después en el año 2010 y hasta el día de hoy estoy aquí en Miami-Dade College. A veces interrumpo por cuestiones de que me demanda mucho la televisión o algún proyecto que esté haciendo. Pero trato, desde que tenía 21 años, he estado siempre enseñando por lo menos una clase por semestre. ¿Y qué es para ti enseñar eso? Yo creo que yo estoy para aprender, no estoy para enseñar nada por razones evidentes, pero para aprender. A mí es el cable a tierra que me permite seguir. Yo cuando empecé era un joven viejo. Era un joven que tenía actitudes de una persona más grande. Mi objetivo en la vida es ser un viejo joven. Entonces, el proceso de eso me lo permite. Los estudiantes son como las vitaminas que me permiten a mí mantenerme vigente mental y emocionalmente. Físicamente uno hace lo que puede, pero con el almanaque no hay quien. O sea, se te cae todo y se te cae todo. ¿Qué vas a hacer? Pero uno trata. Claro. Hay que tratar. Yo te entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo también soy maestra y eso es lo que me pasa a mí con mis alumnos, que tú estás viendo en ellos la frescura, la inocencia, la pasión, el deseo y todo eso es como que te vuelve, aunque uno lo lleva, porque yo soy una apasionada de todo esto, igual que tú. Y es tan bonito ver un resultado. Yo te pregunto, Paul, ¿Qué tipo de consejo le puedes dar a los muchachos que están tratando de incursionar o que tienen un sueño, ni siquiera están incursionando todavía, tienen un sueño, ese sueño que te roe por dentro, que tú dices, tengo que hacerlo, y hay veces que no hay la situación perfecta como para poderlo lograr? ¿Qué consejo tú le darías a todos ellos? Desde el punto de vista práctico es... trabaja gratis por un tiempo porque vas a tener que hacerlo. Y siempre es el caso. Si tú eres joven, tienes un capital de tiempo que puedes dedicar a aprender. Ejemplos de personas que empezaron trabajando voluntariamente es, por ejemplo, Jorge Bernal, que empezó con nosotros haciendo producción y después yo le dije que saliera al aire y hoy en día hace la voz en NBC Telemundo. Y yo, personalmente, empecé de intern y he tenido que volver a ser intern en un montón de oportunidades. Cuando lancé a Oscuras, trabajé gratis por 2 años. Todos cobraban menos yo y mi socio por 2 años. O sea que no hay que tener miedo a trabajar de gratis. Ese es desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista humano, es nunca rendirse. El fracaso es inexistente, es una construcción filosófica muy vacía. El fracaso es cuando tú dejas de moverte en dirección a lo
que tú deseas, si tú te sigues moviendo y te mueres tratando, eres exitoso. Exactamente. Si tú te rindes, tú te diste por vencido en ti mismo y perdiste. Así que tienes en tus manos ser obsesivamente determinado. Todo el mundo que ha logrado algo extraordinario es obsesivo compulsivo. Walt Disney, este hombre de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Son todos obsesivos compulsivos. Exacto. Yo siempre digo que mi característica más definitoria es mi mejor cualidad y mi peor defecto, que es que soy persistente. Entonces, de eso se trata. Es que si no eres persistente no llegas. En este negocio si no eres persistente no llegas. Y si te dicen 45 nos, alguien va a llevar y te va a decir un sí. Es así. Y a lo mejor ese sí es el que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Sin duda alguna. Y creo que es importante eso. Y otra cosa que quiero decir, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y qué es lo que tú crees que debe aprender? No. El que debe aprender de los jóvenes soy yo. Claro. Yo tengo hijos de una generación aún más jóvenes que mis estudiantes. Yo creo que cada generación viene mejor. Hay gente que dice que solo cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el futuro es maravilloso. Cuando yo veo jóvenes movilizándose, cuando veo personas que tú puedes estar de acuerdo con ellos o no políticamente, pero veo jóvenes que a los 29 años están involucrándose y que están tratando de ser congresistas y que están tratando de modificar grandes cosas que tenemos en este país desde hace muchos años, a mí me da esperanza, a mí me da fe y yo quiero aprender de eso. Yo quiero ser mejor por eso. Paul, ha sido un verdadero honor. De verdad que yo no te conocía de la forma que te conozco ahora. Ayer estuve estudiando mucho tu biografía y me llamó muchísimo la atención saber que aquella persona que yo conocí en oscuras pero encendida es un ser como tú. Ay, Dios mío, por favor, no. No, sí lo eres. Sí lo eres y para mí es un honor haberte hecho esta entrevista. Y desafortunadamente tenemos que terminar, sí, claro. Porque ya el tiempo pasó. Así que esto es todo en esta edición de Página Abierta. Le damos las gracias, te doy las gracias y el Miami-Dade College te da las gracias a nuestro invitado por esta fantástica entrevista y por habernos dicho todo sobre ti. Y ustedes en casa. Gracias por sintonizarnos. Así que hasta la próxima edición de Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz y que tengan un lindo día.